Hola, mucho gusto. El día de hoy trataremos el tema de transposones o elementos móviles. Genes o segmentos específicos de DNA en un genoma de un organismo en particular mantienen una posición. Es decir, para cada gen hay un locus en donde está codificado y un cromosoma en particular. Ese orden en el que están los genes se mantiene después de cada división celular y se hereda de generación en generación. Sin embargo, ese es el panorama general, pero no siempre es así. Y las excepciones son siempre interesantes. Llamamos transposón o elemento móvil aquel pedazo o segmento de DNA que cambia su posición en el genoma. Estos elementos fueron postulados por Barbara McClintock, que a la postre recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1983, trabajando con maíces pigmentados. En este diagrama vemos un esquema muy general de cómo opera la transposición. Un transposón que aquí marcamos con estas bandas azules. Supongamos que este es DNA de doble cadena. Después de replicación de la mitosis, este pedazo de DNA puede cambiar su posición o puede cambiar su posición pero mantener la que originalmente tenía. Es decir, se copia y aparece en otro lado. Ambos escenarios son posibles. Ambos escenarios ocurren en los transposones. No voy a explicar en detalle los experimentos que hizo Barbara McClintock. En el libro The Introduction of Genetic Analysis viene una explicación, creo yo, detallada de lo que hizo Barbara McClintock. Ella no hizo biología molecular. No había PCRs en esa época. Ella hizo cruzas de diferentes líneas de maíz, pigmentados y no pigmentados, así como observaciones al microscopio de los cromosomas de esos maíces. Y a partir de esas observaciones postuló la existencia y el mecanismo de transposición. Pero como este canal y estos videos tratan aspectos meramente de biología molecular, sí quisiera enfocarme en la explicación que tiene estos eventos de transposición. Cuando tenemos un maíz pigmentado, un grano de maíz pigmentado, lo tenemos porque acumula metabolitos secundarios conocidos como antocianinas. Las antocianinas en los granos de maíz se acumulan gracias a la actividad del gen C, que codifica un factor transcripcional que induce la expresión de genes que codifican enzimas biosintéticas de antocianinas. Un maíz blanco tiene un pedazo de DNA dissociation o DS que está interrumpiendo al gen C. En este caso no es posible acumular una proteína funcional C que opere como factor transcripcional y por lo tanto no hay pigmentación. Pero si a uno de estos maíces blancos lo cruzamos con una línea de maíz que tenga un gen adicional llamado AC o activator, ocurrirá lo siguiente. El producto de AC desplaza a DS moviéndolo a otro lado y es así como se reconstituye la estructura de C, el cual vuelve a ser funcional y a operar como factor transcripcional para inducir la transcripción de genes de enzimas biosintéticas de antocianinas. Pero esto no ocurre en todas las células. Habrá células en las que se mantenga el elemento DS interrumpiendo a C.
Entonces, en las que hubo un evento de remoción de DS, habrá pigmentación, y en las células en donde no ocurrió eso, permanecerán blancos. Existen dos clases de transposones, clase 1 y 2. Ambos tienen marcos de lectura que codifican proteínas encargadas de este movimiento de DNA, proteínas que catalizan el movimiento de su gen. Pero los genes están flanqueados por repetidos. En el caso de los transposones clase 1 se llaman LTRs por long terminal, son fragmentos repetidos relativamente largos, y los clase 1 son más cortos. Los clase 1 aparte requieren de un intermediario de RNA para moverse. Los clase 2 no. A su vez, los transposones los podemos clasificar en autónomos cuando se basta de ellos mismos para poderse mover, y los no autónomos cuando necesitan de una transposasa o de una maquinaria codificada en otro lado para poderse mover. Obviamente hay muchas familias o tipos de transposones, ya sea de la clase 1 o 2. No vamos a ver todos, consideraremos algunos ejemplos paradigmáticos. Como ejemplo de clase 1, que también se llaman retrotransposones, explicaremos el T1 de levadura. Aquí tenemos la estructura del T1. Ahí es bueno recordar que estos elementos están reprimidos porque el movimiento de estos puede ocasionar que caigan en algún gen esencial para el desarrollo y entonces ser letal. Entonces están reprimidos, silenciados, pero eventualmente habrá alguna condición que lo induzca. Y supongamos que tenemos esa condición. En esa condición se transcribe un RNA muy grande que tiene su cap, que está poliadenilado, sale, se exporta al citoplasma, y de ahí, a partir del mismo RNA, hay dos proteínas que se producen, GAG-POL y GAG. Hay un frameshift en el marco de lectura que permite que se produzcan estas proteínas. Y GAG-POL, que tiene varios dominios, entre otras cosas, o lo más importante, creo yo, es la actividad de retrotranscriptasa, es decir, de sintetizar DNA a partir de RNA, su propio RNA. Como buena DNA polimerasa o retrotranscriptasa, pues necesita un primer. Y ese primer, curiosamente, es un RNA de transferencia. Se sintetiza entonces un DNA complementario, cadena sencilla, que una vez que está hecho, se va a rodear de proteínas GAG, esta estructura que nos recuerda a un virus. De hecho, los retrotransposones son derivados de virus. Cuando se forma esta partícula, migra al núcleo, en donde hay un corte del DNA donde se va a insertar, se coloca ahí la cadena sencilla de DNA, se produce la complementaria y, bueno, se generan los enlaces fosfodiéster que por ahí falten, produciéndose entonces el retrotransposón completo en otra posición. Y es importante que observes que esta clase de transposones, la clase 1, permite la duplicación de ellos. Es decir, yo tenía originalmente uno y al final, si es que todo esto ocurre, se obtienen dos copias. A diferencia de los clase 2 o transposones de DNA. Estos clase 2 pueden ser autónomos y no autónomos. Lo mismo, hay diferentes familias. Consideraremos como modelo a los transposones Mariner. Obviamente los bordes o los tier son más pequeños que los que tenemos en los clase 1.
La transposasa codificada ahí dentro tiene dos dominios, uno de unión a DNA que reconoce los TEAR y el dominio catalítico, así como una señal de localización nuclear, ya que una vez que este transposón se transcribe, se traduce, la proteína regresa al núcleo gracias a esta señal y dos moléculas se posicionan en ambos bordes. Tiene actividad endonucleasa, se corta el DNA quedando en esta forma. El DNA cortado se tiene que remendar, se tiene que cortar porque es arriesgado para la célula mantener cadenas dobles de DNA expuestas. Pero este complejo, DNA-proteína, migra a otro lado, al DNA blanco, en donde se insertará el transposón. Entonces, a diferencia de la clase 1, donde se duplica, para la clase 2 solamente hay un cambio de posición. En el caso de autónomos, ¿qué pasa con los no autónomos? Los no autónomos fueron transposones de DNA autónomos, pero a lo largo de la historia evolutiva se fueron erosionando, fueron experimentando deleciones, los cuales ocasionaron que fuera imposible que de aquí saliera una transposasa activa. Sin embargo, se pueden mover por transposasas codificadas en transposones clase 2 viables. Entonces, una transposasa clase 2 puede mover su propio transposón, pero también reconocer a transposones clase 2 no autónomos, por ejemplo, los mites que tenemos aquí. También hay un DNA blanco en donde se va a insertar este pedazo. De igual manera que un clase 2 normal, se forma este complejo, migra a donde está el DNA blanco y de ahí se inserta. Las transposasas clase 2 tienen un dominio de endonucleasa similar al que tienen las enzimas de restricción que luego usamos en el laboratorio, que hacen cortes cohesivos como el que tenemos en esta diapositiva, ¿no? Entonces esos cortes cohesivos, recuerda que son, que son cadenas sencillas que están ahí colgando en mi DNA. Entonces cuando se inserta el transposón, pues tiene estas cadenas colgando, pero hay una maquinaria de reparación que puede rellenar ese pedacito que falta. Tanto en el sitio donde se va a insertar como también en el sitio de escisión, es decir, donde estuvo. También se generan cadenas sencillas y la maquinaria de reparación rellena los huequitos y liga. Bueno, quedando este footprint o esta huella de que ahí hubo algún transposón y que podemos identificar al secuenciar el DNA. Estos transposones, por ejemplo, los clase 2, no obstante que cambian de posición, también pueden incrementar su número cuando están coordinados con la replicación de DNA, lo cual llamamos transposición replicativa. Aquí, para facilitarme la vida, ya nada más vamos a suponer que esto es DNA de doble cadena donde hay un transposón clase 2 antes de la replicación del DNA, antes de la fase S del ciclo celular. ¿Qué ocurre durante la fase S? Replicación, acuérdate, semiconservativa. Entonces, a partir de esta, se generan dos idénticos por esa replicación semiconservativa, catalizada por la DNA polimerasa, una holoenzima, y se forma una horquilla de replicación que me va indicando la dirección en donde se va desplazando la DNA polimerasa durante su actividad. Pues supongamos que por aquí pasó la DNA polimerasa, había un transposón, ya hay dos que en teoría segregarían en las células hijas. Pero al quedar este expuesto, puede transcribirse
el mensajero se traduce en una transposasa activa que va al núcleo y reconoce los bordes. Esto al parejo de la replicación. Y entonces corta su transposón y lo mueve a otro lado. Una posición en el genoma donde no ha pasado la DNA polimerasa, donde todavía no hay replicación. Cuando esto ocurre y queda este hueco, se puede reparar, pero ese evento de reparación implica que este otro transposón que marcamos aquí con el número 1 se considera o se toma como molde para reconstituir la secuencia de transposón que brincó. Y el que se movió, como todavía no había pasado la DNA polimerasa, pues llegará un momento en el que pase y entonces se copie. Y originalmente yo tenía una célula con un solo transposón. Después de esta serie de eventos, obtengo dos transposones. Uno en la misma posición y en una posición distinta, heredado a ambas células hijas. Existen diferentes aspectos funcionales y evolutivos de los transposones que espero abordar en otro video. Muchas gracias por tu atención y espero que haya sido útil.